Han transcurrido 3 años desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. El mapa del campo de batalla, al que nos acostumbramos a ver a medida que los meses de guerra se convertían en años, ha ido cambiando y estancándose. Michael Clark, analista de defensa y seguridad, nos muestra la evolución de la guerra con el tiempo. Si lo pensamos en términos de un lapso de tiempo, vemos que los ucranianos han logrado obtener una pequeña porción de Kursk. Los rusos tienen esta porción de tierra en el sureste y el sur, alrededor del 18% del territorio ucraniano total, y han ido apoderándose de pequeñas partes de él, pero lo han hecho muy lentamente. Y eso ha cambiado, porque al principio el avance era rápido y luego se ralentizó. Y lo hizo considerablemente desde noviembre. Los rusos continúan avanzando, pero pierden un promedio de 1.500 hombres al día y sus ganancias territoriales son mínimas, pero igualmente siguen ganando territorio. Y por otro lado, los ucranianos están perdiendo, pero lo están haciendo a un ritmo mucho más lento que hace unos 6 meses. Ese ritmo es extremadamente importante. Hoy me gustaría que hablemos de 3 teatros de operaciones. Hablaremos sobre la primera línea, un poco lo que ya hemos mencionado, y también sobre el Mar Negro y la guerra de drones. El equipo de información e investigación forense de Sky analiza los videos que surgen y la información de fuentes abiertas sobre la primera línea. En cuanto a la primera línea, hablamos especialmente de Bakhmut antes de su caída. Sin embargo, había más preocupación de que Toretsk fuera el siguiente objetivo dado su posible mayor impacto. Si vemos los videos que están saliendo a la luz, como este publicado por Ucrania, podemos ver claramente la bandera ucraniana. Aunque todo el pueblo está completamente destruido, distintas banderas ucranianas aún permanecen allí, lo que demuestra que siguen luchando en un lugar clave. Aunque Bakhmut no era tan estratégica, a pesar de la gran lucha por ella, Toretsk es clave, y aunque los rusos afirman haberla tomado, aún no lo han logrado. Han tomado la mayor parte, pero los ucranianos se mantienen en las minas de carbón al norte y más al oeste de allí. Están forzando a los rusos a luchar, no porque piensen que podrán mantenerla a largo plazo, sino porque quieren que paguen un alto precio por cada avance. Entiendo. Quieren que los rusos sufran grandes bajas en cada avance y están aplicando la misma estrategia en Chasiv y Pokrovsk. Están haciendo que los rusos paguen un alto precio por cada metro cuadrado de terreno que conquistan. Por otro lado, ya hablamos del Mar Negro, un escenario ligeramente diferente donde han tenido gran éxito y donde están infligiendo un daño significativo. Y se puede decir que es una victoria sorpresiva para Ucrania. Así es, lo que quiero decir es que parece que los ucranianos están ganando en la competencia por el Mar Negro, porque han logrado expulsar de manera eficaz a la poderosa flota rusa de Sebastopol, su base principal. La flota finalmente ha regresado a la ciudad de Novorossiysk en Rusia. Ahora los rusos no pueden operar en la parte occidental del Mar Negro, y eso significa que los ucranianos pueden exportar. Pueden hacerlo desde Ismail y Odessa. Ahora todos los puertos de Odessa pueden enviar sus granos al Bósforo y al Mediterráneo. Incluso han abierto el puerto de Ismail, lo que les da acceso al Danubio. Pueden usar sus sistemas ribereños para llevar productos a Europa Occidental. Y lo lograron sin una armada. No tienen una armada sólida, por lo que lo han logrado con métodos ingeniosos. Y por el momento podemos decir que han ganado esta batalla del Mar Negro. Se trata de un logro estratégico. No hablamos mucho de esto porque todos se centran en lo que pasa en tierra. Pero los ucranianos saben que esto les permite sobrevivir, ya que pueden seguir comerciando con el resto del mundo. Y simplemente sigue su curso en silencio. El otro escenario se encuentra en los cielos, así que quiero volver a hablar de la guerra de drones. El equipo forense analiza estos gráficos, que muestran el promedio diario de drones de largo alcance lanzados por Rusia, según Ucrania. Se puede ver que desde el 11 de junio ha habido un aumento considerable, y que febrero es el mes con el mayor aumento hasta ahora. Podemos decir que este ha sido un espacio muy disputado, extremadamente peligroso y mortal. La clave aquí es que esto solo es un indicador de algo más, porque los drones no son la amenaza más grande. De cierta forma, los drones actúan como distractores y señuelos para abrir brechas en la defensa aérea de Ucrania. La desgastan. Y por allí pasan misiles balísticos y bombas planeadoras, y así, el aumento de los ataques con drones es un símbolo de que han intensificado los ataques en todas las formas de guerra aérea. Durante 3 inviernos consecutivos han intentado detener a Ucrania mediante el ataque a redes eléctricas, infraestructuras y objetivos civiles. Este invierno ha sido el peor de todos,
pero hasta el momento los ucranianos lo han resistido. Desde una perspectiva estratégica, diría que esta primera línea ha sido un empate. Y ahora es un bombardeo aéreo intenso. Como dices, a medida que ese índice aumenta, también es un indicador de otra cosa, la ayuda que Rusia ha estado recibiendo y de la que tiene que depender. Porque esos misiles balísticos de largo alcance y esas bombas no son solo de Rusia, ¿verdad? No, los rusos están recibiendo misiles balísticos de Corea del Norte y drones de Irán, además de posibles misiles balísticos y una gran cantidad de componentes de China para estas armas. Nunca podrían haberlo logrado solos, ya que necesitan la ayuda de otros gobiernos que respalden su maquinaria militar. Aunque se habla de cómo Occidente apoya a Ucrania en la lucha. Lo mismo sucede con Rusia. Los rusos necesitan a sus amigos para seguir luchando. Como dice, se trata de una disputa, y la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo podrá Rusia sostenerla? Porque siempre hablamos de cuánto tiempo Ucrania puede hacerlo. Pero veamos la economía rusa. Tasas de interés en 21% e inflación oficial del 9,9% en enero. Esa es la cifra oficial, pero los economistas aseguran que la inflación real supera con creces el 20%. Esas tasas de interés reflejan una inflación más alta que la informada oficialmente. La economía rusa no se derrumbará como un castillo de naipes, como dicen algunos, porque por el momento se sostiene con crédito estatal, pero sí podemos decir que está funcionando con dificultades y bajo gran presión. El 40% del gasto público se destina a defensa y aumentará el próximo año. Las prestaciones sociales se recortan, el mercado está en recesión y las inversiones son bajas. Por lo que si los rusos tuvieran que continuar así durante otro año, tendrían algunos problemas económicos. Pueden seguir así porque es una dictadura, y si la gente no está contenta, no puede hacer mucho al respecto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasará después en este conflicto? El panorama político está cambiando mucho, especialmente en cuanto a lo que otros países podrían ofrecer, como tropas en el terreno. Así que repasaremos algunos planes en un posible escenario de paz. En términos generales, para este posible escenario de paz, Ucrania necesitaría alrededor de 110,000 soldados como parte de lo que se conoce como fuerza de seguridad. ¿Es eso posible? Esta es la cifra que el presidente Zelensky dijo que sería necesaria para custodiar una línea de alto al fuego, ya que esta sería la línea de alto al fuego más larga de la historia, sin excepción. Ucrania es muy grande y él dijo que se necesitan unos 110,000 soldados. De hecho, necesitarías 3 veces esa cantidad, porque por cada grupo de soldados en la línea hay otro grupo esperando para entrenar y otro que acaba de salir y necesita descansar y reorganizarse para otra misión. Por lo tanto, quien quiera que proporcione esos 110,000 soldados tendría que comprometer a 330,000 en total. Y en el caso de que llegara a tener éxito, estaríamos hablando de mantenerlos allí durante 20 o 30 años. Es algo generacional. Exacto. Si algunos de esos soldados son europeos, quizás unos 30,000, eso significa que necesitas 3 veces esa cantidad, es decir que necesitas 90,000 soldados europeos. Si el Reino Unido ofreciera soldados, ¿qué implicaría ese número? Si calculamos con 10,000 soldados, necesitaríamos 30,000, lo que dejaría a esos soldados sin disponibilidad para otras misiones. Es casi la mitad de su ejército. Actualmente el ejército británico tiene 70,000 soldados, por lo que 30,000 estarían destinados a esto y quedarían fuera de cualquier otro propósito militar Durante 20 o 30 años. Muéstrame una operación por la paz que haya terminado en 2 o 3 años. No existe. El plan no sería necesariamente que estos soldados estuvieran en la primera línea, sino que se encargarían de cuidar la infraestructura importante en toda Ucrania. No estarían en la primera línea, por los riesgos de enfrentamientos con tropas rusas, sino en sitios clave de Ucrania, como centrales nucleares, aeropuertos y puertos, para protegerlos. Este será un enfoque distinto, ya que no pondrán tropas en la línea de paz, sino que intentarán ofrecer tropas a Ucrania para proteger ciertas instalaciones cruciales y garantizar que éstas puedan seguir funcionando. Lo que dicen los estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio y Trump, es que quieren que Ucrania sea finalmente un país soberano, independiente y seguro. Si es así, ciertas cosas deben protegerse y tal vez los ucranianos necesiten ayuda. Esa es una posibilidad, pero los rusos han dicho que no quieren que las tropas europeas estén involucradas, ni como parte de la OTAN ni de manera bilateral. No los quieren en Ucrania y creo que lo dicen muy seriamente. Quiero decir que no lo aceptarán por varias razones, así que por el momento esta idea es teórica. Mucho de esto es bastante teórico. Supongo que dejaría de ser teórico si habláramos de una zona desmilitarizada, o zona DMZ. Esta franja de color verde que ves aquí sería la zona desmilitarizada, y como se puede apreciar es realmente extensa. Si comparamos con otras zonas desmilitarizadas, como la de Corea del Norte y Corea del Sur,
que ha existido desde el final de la Guerra de Corea durante décadas. Esta situación es muy diferente y podría necesitar otros enfoques. Coincido, y me parece que nos olvidamos de que esto está vigilado de manera significativa. Otra de las opciones que se plantea es dejar que los ucranianos se encarguen de la situación, pero ellos afirman que si contaran con los recursos, podrían cuidar su propia frontera. Así que una de las ideas es entregarle a Ucrania 210.000 millones de dólares, que son activos rusos congelados en Europa, de un total de aproximadamente 300.000 millones en todo el mundo. Entonces, con esos activos pueden comprar lo que necesiten y hacerlo ellos mismos. Otra idea interesante sería declarar esa franja como frontera, sin tropas de mantenimiento de la paz ni fuerzas de seguridad, y con esa interesante disposición, Ucrania contaría con una frontera provisoria, y si los rusos intentaran cruzarla, se le otorgaría a Ucrania la membresía instantánea e incondicional en la OTAN. Ahora bien, esa idea es simple y elegante y a la vez extremadamente aterradora para todos los líderes en el mundo occidental, especialmente en Washington. Y allí es donde radica la gran importancia de todo esto. La primera línea está estancada en cuanto al terreno, pero todo lo demás cambia. Parece cambiar con cada cumbre y cada publicación en la red social X, así que todo está por verse. Michael Clark, te agradezco muchísimo por el análisis que acabas de hacer. Son semanas y meses clave para Ucrania de cara a la primavera. Quien conoce bien las presiones del presupuesto militar es el exsecretario de Defensa Ben Wallace. Es un gusto tenerlo aquí. Estados Unidos y Rusia han comenzado a negociar un posible acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. ¿Considera que es positivo? Que haya conversaciones sobre el conflicto me parece bien. Sin embargo, no se ha comenzado con el pie derecho. Lo que hizo Estados Unidos fue descartar todas las posibles opciones de compromiso que tenía a disposición, y se retiró del conflicto de forma efectiva. Al mismo tiempo, tanto Zelensky como miembros de la Unión Europea, Gran Bretaña y otras partes interesadas fueron excluidos. Se trata de un asunto que es un poco complicado. Sergei Lavrov fue muy contundente al afirmar que la aparición de tropas extranjeras bajo la bandera de la OTAN, la Unión Europea o la ONU sería completamente inaceptable y que Rusia interpretaría esto como haber cruzado una línea. Esto me parece muy interesante. ¿Por qué razón Rusia no querría que se desplegaran fuerzas de paz en Ucrania? Porque obviamente la realidad es que Putin volverá por más. Lo hizo en el 2014, así que no quieren eso. Por otro lado, Zelensky no ha sido involucrado. Es comprensible, ya que él representa al país que está bajo ataque, y a quienes tienen que hacer los sacrificios. Se me hace interesante que Rusia esté haciendo de las suyas de nuevo, y esté diciéndole a Ucrania qué hacer con su territorio, y que no le permita recibir tropas de paz. Rusia parece no comprender que Ucrania es una nación soberana. No tiene autoridad alguna para darle órdenes a otros países. Si bien este no es un gran comienzo, al menos se ha dado inicio a las negociaciones. Veremos qué ocurre. Sin duda alguna, esta situación es muy preocupante para usted, y creo que lo que escribió para The Telegraph tras la conferencia de seguridad de Múnich el fin de semana es importante. ¿Podría profundizar más? Dijo que la reunión de este año parece un reflejo de la conferencia de 1938, en la cual Europa no se percató de la duplicidad de Hitler. El hedor del apaciguamiento regresa una vez más a Múnich. La conferencia de Múnich de 1938 se caracterizó por dos cuestiones. Una fue el apaciguamiento. Se creyó que no habría problema si a Hitler se le daba un poco más, y le dieron partes de Checoslovaquia. Checoslovaquia no participó en esta decisión, y los aliados terminaron entregándole a Hitler territorio sobre el cual no tenían autoridad para ceder. La segunda cuestión fue que Hitler siempre tuvo otro plan en mente. La razón por la que digo que Hitler no fue sincero es porque éste había planeado expandir el régimen nazi de Alemania a como diera lugar. Así que los engañó desde el primer día. En mi opinión, lo que podemos deducir de las acciones de Rusia en el pasado es que ésta no abandonará su plan de expandir su territorio mediante la absorción de Ucrania. Un año antes, el mismo Vladimir Putin escribió en un artículo que Ucrania no era realmente el país que todo el mundo piensa que es. Si los europeos, incluyendo al Reino Unido, no tienen cuidado, darán la impresión de estar huyendo de sus obligaciones y renunciando a la protección que deben garantizarle a Ucrania. Entonces, ¿usted opina que el Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa, está apaciguando a Rusia tal como se hizo con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial? Opino que la estrategia inicial de Donald Trump durante las negociaciones pareció ser un apaciguamiento. Retiró todas sus opciones antes de que empezaran las negociaciones y afirmó que no desplegaría tropas estadounidenses en Ucrania ni daría garantías de seguridad.
por lo que Ucrania deberá aceptar la pérdida de su territorio. Es decir, ¿qué más le quedaba a Trump por negociar? En esta situación hay dos lados que son muy diferentes entre sí. En uno tenemos a gran parte de Occidente, quienes protegen el derecho internacional, defienden los derechos humanos, no cometen crímenes de guerra, respetan las fronteras soberanas y opinan que éstas no deben modificarse a la fuerza. Y en el otro lado está Rusia, quien no tiene reparos en violar todo eso. No hay equivalencia aquí. Además, temo que quienes quieren lograr un apaciguamiento estén intentando equiparar a Putin con Zelensky, o incluso hacer que éste sea más poderoso o superior que Zelensky. Hoy Trump no respondió si veía a ambos como iguales. Y considero que eso es un apaciguamiento. Trump dijo que habló con Putin y que cree que éste quiere paz porque lo conoce muy bien, y le diría si deseara lo contrario. La quiere porque ha perdido a 700.000 soldados, la mayoría de sus fuerzas terrestres. Estos soldados han muerto en combate o por heridas o han desertado. Es decir, Putin ha sufrido pérdidas enormes. Además, ahora Suecia y Finlandia están en la OTAN. Y Rusia es uno de los países más sancionados del mundo, y tiene menos poder a causa de las propias acciones que Putin ha decidido llevar a cabo. Putin quiere paz, pero al mismo tiempo no desea renunciar a su visión de una Rusia más grande, y a su intención de anexar a Ucrania. Creo que finalmente deberá aceptar que no podrá cumplir su propósito. Hablemos de las fuerzas de paz, ya que al inicio de la entrevista usted mencionó lo que esto implicaría. Keir Starmer dijo que está dispuesto a enviar tropas del Reino Unido que actúen como fuerzas de paz. Y por supuesto, Rusia respondió que esto se consideraría inaceptable. ¿Está a favor de que el Reino Unido muestre liderazgo? Sí, he hablado de esto desde hace un tiempo. Al igual que Suecia, Canadá y Estados Unidos, Gran Bretaña tenía tropas en Ucrania desde antes de la invasión. Después del 2014 iniciamos la operación orbital para fortalecer la capacidad de Ucrania. Pero esto no se trató de un despliegue de combate como Rusia ha alegado en el pasado. Solo entrenamos y ayudamos a mejorar las fuerzas ucranianas. Estuvimos allí durante mucho tiempo. Y si Ucrania ejerciera su derecho, no el de Rusia, de invitar a otras naciones a su territorio, yo lo apoyaría. Sin embargo, hay otra parte del mensaje de Estados Unidos que aún no se ha asimilado completamente en Europa. Y se trata de las declaraciones que hizo el secretario de Defensa estadounidense en la OTAN, seguidas por las que pronunció el vicepresidente. Ambos afirmaron que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en lo que respecta a su seguridad y a la de Ucrania. Porque obviamente Ucrania es parte de Europa. Obama comenzó esto, pero no le prestamos atención. Y por ende, si vamos a poner a los hombres y a las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas británicas en potencial peligro, debemos invertir en nuestra defensa apropiadamente y no utilizar trucos e ilusiones. ¿Qué sería una buena inversión en su opinión? Según Donald Trump, se debería destinar el 5% del PBI. Él no lo hace. Para muchos no es realista. Estados Unidos no destina el 5%. Hay dos cuestiones aquí. En primer lugar, se debe llegar al porcentaje propuesto. ¿Qué sería adecuado? Opino que un 3% para el 2030. Y un buen punto intermedio sería un 2,5% para el 2026 o 27. Uno debe poder hacer uso del dinero que ha recibido. Construir un buque de guerra en un año es imposible y tampoco se puede reclutar a miles de personas de repente. Se necesita invertir y eso lleva tiempo. Si estuviera en la tesorería de Su Majestad, aumentaría el presupuesto de forma sostenida. Sería injusto exigirle al gobierno gastar un 3% de forma inmediata, ya que la realidad es que no se terminaría haciendo uso de ese dinero. Es necesario un presupuesto en alza que permita alcanzar un 3%. Considero que si todos destináramos ese porcentaje, podríamos defendernos y tomar cualquier medida para protegernos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Ciertamente creo que aparte de nuestra audiencia se le hará un poco irónico que un político conservador afirme esto. John Healey dijo que lo primero que hicieron los conservadores en el 2010 fue recortar el presupuesto de defensa. En 1997 fueron ellos quienes recortaron el presupuesto de defensa tras asumir. Usted mismo dijo que el ejército se ha debilitado. Yo destiné 31.000 millones de libras al aumento del presupuesto. Nadie más lo había hecho antes. Pero no llegó al 2,5% del PBI. Pero sí pude llevarlo de un 2% a un 2,3%. Siempre he dicho que el Partido Laborista tergiversó los recortes en el presupuesto de defensa y los hizo parecer significativos, y eso es caer bajo. Y he dicho desde hace décadas que tanto los laboristas como los conservadores debilitaron el ejército. Llevaron los gastos de defensa a aproximadamente un 3,8% del PBI en el año 1991, y continuaron reduciéndolos porque hubo un periodo de paz tras la Guerra Fría.
Es totalmente comprensible. Pero siguieron y se volvió un asalto corporativo. Y cuando Boris Johnson asumió como primer ministro, este me dio un presupuesto adecuado para poder revertir la situación en la que estábamos. Absolutamente todos los gobiernos han hecho reducciones significativas o sutiles en los gastos de defensa. Pero la trayectoria ha sido en esencia descendente. Cuando los laboristas asumieron se destinaba el 3%, pero al irse bajó a 2,1%. Luego este subió de nuevo a 2,5% tras la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Aún así terminamos con camionetas vulnerables y el ejército debilitado. Necesitamos un plan a largo plazo que nos haga llegar al 3% para el 2030 y que sea efectivo, sin trucos e ilusiones. Muchas personas de ambos partidos opinan lo mismo. Ya no se trata de quién lo dice y si es conservador o laborista. John Healey está a favor de destinar más dinero a la defensa. Lo volvió a afirmar hoy. Su desafío será hacer que tanto la canciller como el primer ministro puedan convertir sus palabras en acciones. ¿Cree que debemos tener más unidad con Europa? Porque, como dijo, Estados Unidos quiere que Europa asuma más responsabilidad. ¿Cree que si vamos a ser más estratégicos, necesitamos pensar en conjunto sobre la capacidad europea? Considero que somos afortunados de que en la Unión Europea exista la OTAN, una alianza con más de 75 años que fue diseñada específicamente para que los países unieran sus fuerzas. Así es como funciona. La OTAN es una alianza militar. Los países que están en ella entrenan juntos y a veces alcanzan metas en conjunto. Lo que Estados Unidos ha dicho es que Europa debe asumir responsabilidad, dar un paso al frente y contribuir a su seguridad. Y esto implica no discutir sobre un 0,2% del PBI u otras nimiedades. Tenemos que reconsiderar todas nuestras prioridades políticas internas para financiar nuestra seguridad. La pregunta que Estados Unidos nos ha hecho es, ¿realmente quieren hacerse cargo de su seguridad? Porque si la respuesta es sí, tendremos que realizar recortes efectivos en otros presupuestos para lograrlo. El trabajo del primer ministro es elegir. Liderar implica elegir, y no emplear trucos. Debemos dejar de decir que todos ganarán y no habrá recortes, o que con la reducción de empleados públicos tendremos un presupuesto. Keir Starmer debe tomar una postura y decidir si recortará el presupuesto de carreteras, el de ayuda, el proyecto de ley de pensiones, el de subsidios o el que sea. Y debe demostrar que la defensa es una prioridad más grande de lo que ha sido en el pasado. Gracias, ha sido muy interesante. Ahora les traemos las últimas novedades sobre las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para lograr un posible acuerdo de paz con Ucrania. Las conversaciones terminaron, pero hay declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Un portavoz comentó que el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Lavrov acordaron designar equipos de alto nivel para que empiecen a trabajar en una solución que logre poner fin a la guerra en Ucrania lo antes posible. Eso es lo que dice el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos según la agencia de noticias Reuters. Según el Departamento de Estado, ambos acordaron colaborar en el futuro en asuntos geopolíticos de interés común y destacaron la importancia de aprovechar las oportunidades económicas y las inversiones históricas que se generarán con el fin del conflicto en Ucrania. Una última actualización que proviene de la agencia de noticias Reuters también cita a funcionarios rusos, quienes destacaron que las delegaciones de Rusia y Estados Unidos se han tratado con gran respeto y han estado en igualdad de condiciones durante las conversaciones. Vamos a ahondar en este tema con Samantha de Bendern, investigadora asociada del programa de Rusia y Eurasia en Chatham House. ¿Cuál es tu opinión sobre estos primeros resúmenes de la reunión que estamos recibiendo en vivo en Sky News? La verdad es que no me sorprenden en absoluto, especialmente considerando que uno de los negociadores rusos se llama Kirill Dmitriev. Es director del Fondo Ruso de Inversión Directa, ex banquero de Goldman Sachs y ex consultor de McKinsey, y está allí para representar los intereses empresariales de Rusia. Me parece que la reunión en Riad debería considerarse más una reunión de negocios que conversaciones de paz o negociaciones. En mi opinión, se trata de una reunión de negocios entre los representantes de dos jefes que buscan decidir cómo repartir el botín de guerra, porque eso es lo que realmente estamos viendo aquí. ¿Qué implica que precisamente en este momento los estadounidenses estén hablando abiertamente sobre la posibilidad de una cooperación económica? Según el negociador ruso Kirill Dmitriev, quien habló con la prensa esta mañana en Riad, se trata de que las empresas estadounidenses, especialmente las del sector del petróleo y gas, regresen a Rusia. Se ha hablado mucho sobre los recursos naturales que tiene Ucrania, y lo que realmente preocupa es si Trump estará considerando quién le ofrecerá el mejor acuerdo sobre los minerales de Ucrania, Putin o Zelensky.
Así que el resumen no es para nada sorprendente, pero creo que es sumamente preocupante tanto para los ucranianos como para nosotros en el continente europeo. Una de las cosas que siempre me llama la atención cuando se trata de Vladimir Putin y Rusia es que sin lugar a dudas él cuenta con el tiempo a su favor. Él puede esperar, por ejemplo, a que un nuevo gobierno en Estados Unidos asuma el poder, ya que no existe un sistema de controles y equilibrio sobre el poder del presidente ruso. Parece que Putin está allí para quedarse indefinidamente y que ha jugado su poderosa carta del tiempo, ya que ha esperado pacientemente hasta que el gobierno de Trump finalmente asumiera el poder, y ahora ha habido un cambio en la postura en comparación con lo que habíamos visto bajo la presidencia de Biden. Bueno, en cierto modo está jugando con el factor del tiempo. Recordemos que la economía rusa ha estado sufriendo mucho debido a las sanciones. Un tercio de su presupuesto, se está destinando actualmente a la defensa. Esto no favorece a la economía rusa. Si esta guerra hubiera continuado y Ucrania hubiera podido contar con el apoyo constante tanto de Occidente como de Estados Unidos, entonces el paso del tiempo habría jugado en contra de Putin. Pero coincido en que es claro que estaba esperando que Trump asumiera el poder. Por otro lado, me parece que hay algo que es verdaderamente preocupante al escuchar la retórica que proviene del lado estadounidense. Y es que están repitiendo las palabras que Putin ha estado difundiendo durante los últimos 3 años y medio. Los estadounidenses ahora están anunciando que Estados Unidos y Rusia van a mantener una conversación sobre cuestiones de seguridad mucho más amplias. Y esto sugiere que Trump ha tomado la decisión de aceptar entablar la conversación con Putin que se inició a finales del año 2021, sobre la reconfiguración de toda la arquitectura euroatlántica. Entre las solicitudes de Rusia estaba que la OTAN retrocediera a sus fronteras de 1997. Así que Trump le está dando a Putin exactamente lo que él quiere, una conversación bilateral entre Estados Unidos y Rusia con el enfoque puesto en la seguridad europea. Trump ofrece eso mientras que los líderes europeos ofrecen una perspectiva diferente. El primer ministro británico Sir Keir Starmer sugirió en los periódicos durante el fin de semana la posible utilización de fuerzas británicas en suelo ucraniano, pero Rusia ha repetido que solo aceptará una Ucrania desmilitarizada y neutral. Y seamos honestos, debilitada. ¿Cómo se vería una fuerza británica, europea o internacional en el futuro? Si es que se llegara a desplegar alguna vez, y uno podría asumir que Rusia insistiría en retener algún porcentaje de territorio ucraniano de todos modos. Esa es una excelente pregunta, para la que realmente no tengo respuesta. Creo que el primer ministro dijo algo muy acertado. Y esto fue que el Reino Unido continuará brindando su entero apoyo al pueblo ucraniano, y que además respaldará cualquier medida que tenga como objetivo reforzar las garantías de seguridad de Ucrania. Pero tienes toda la razón en que Rusia ha sido muy clara desde el primer día en que no aceptará tropas de la OTAN en suelo ucraniano. Entonces, ¿estaría el Reino Unido dispuesto a enviar tropas a Ucrania en contra de la voluntad de Rusia y, por lo tanto, potencialmente entrar en confrontación con Rusia? Sir Keir Starmer ha solicitado el apoyo de Estados Unidos en caso de que haya tropas británicas en suelo ucraniano. ¿Consistiría en apoyo logístico, apoyo marítimo o cobertura aérea? Esto teniendo en cuenta que Rusia ha perdido de alguna manera el control sobre algunas áreas del Mar Negro, y que está buscando algún tipo de protección en esa zona. La verdad es que todo es muy incierto y hasta el momento no hay acuerdo de paz. El presidente Zelensky ha dejado en claro que no aceptará condiciones impuestas por los estadounidenses y los rusos sin haber sido consultado previamente. Ahora que Marco Rubio ha finalizado estas conversaciones en Riad, informará inmediatamente lo hablado al presidente Zelensky, como debería hacerlo. Zelensky debería haber estado en la mesa, pero en su ausencia, merece un informe completo, al igual que los europeos. Será necesario que observemos si los estadounidenses reconocerán a Zelensky y a los europeos como partes verdaderamente involucradas en estas discusiones. Pero es pronto para hablar de tropas en el terreno ya que su propósito aún no está claro. No hay acuerdo de paz y ahora mismo Rusia sigue bombardeando Ucrania. ¿Y esto bajo las órdenes de quién? Trump también ha mencionado la posibilidad de contar con tropas no europeas en Ucrania. ¿Qué es lo que hará el Reino Unido entonces? ¿Estará del lado del combate o de mantener la paz junto a tropas chinas o brasileñas como ha estado circulando? Así que todo esto es demasiado reciente. Y no sabemos si esto ocurrirá y bajo qué tipo de estructura.
No creo que los ucranianos acepten la intervención de la ONU ni que la OTAN se involucre. Otra propuesta en discusión es una coalición europea ad hoc, aunque no se sabe quién lideraría, cuántos estarían involucrados ni cómo se llevarían a cabo las operaciones. Así que aún es todo muy incierto. Para abordar la siguiente pregunta, consideremos el limbo que ha señalado y la declaración de Volodymyr Zelensky de que no aceptaría un acuerdo en el que no hubiera sido parte. ¿Qué ocurriría si Trump y Putin lograran llegar a un acuerdo entre ellos? ¿Puede Zelensky realmente rechazarlo? Al fin y al cabo, ha necesitado tanto el apoyo de Estados Unidos como de Occidente en los últimos 3 años. Sería difícil justificar ante la comunidad internacional seguir solo, sabiendo que se le ofreció una propuesta de paz. Kaja Kallas, la ex primera ministra de Estonia y actual alta representante europea para asuntos exteriores, dijo que en Estonia saben exactamente lo que significa la paz rusa. Dijo que implica desde deportaciones y torturas hasta la destrucción de su nación. Zelensky es consciente de que la paz impuesta por Rusia no es paz, sino todo lo contrario. Es clave observar lo que ha estado ocurriendo en los territorios ucranianos bajo la ocupación rusa, como por ejemplo, torturas, deportaciones y muertes. Creo que Zelensky no tiene otra opción que seguir intentando mantener las cosas como están y frenar el avance ruso. La pregunta es si las naciones europeas lo ayudarán, y eso es algo que no puedo responder. ¿Cuáles son las repercusiones? Es probable que China esté observando cómo reacciona la comunidad internacional ante esta situación, para evaluar cómo avanzar en sus propios intereses, no solo en Taiwán, sino en otras regiones del mundo. En 1992, Rusia envió tropas a Transnistria, la región separatista de Moldavia. En 2008, tropas rusas invadieron Abjasia y Osetia del Sur, las regiones separatistas de Georgia, y entraron a Ucrania en 2014. Seguramente ambos países, Rusia y China respectivamente, sacarán más conclusiones y adoptarán las medidas necesarias de acuerdo con el desarrollo de esta situación actual. Ese es el riesgo, y me alegra que al hablar de Rusia hayas mencionado todas esas ocasiones anteriores en las que Rusia invadió a sus vecinos. Y cada vez que esto ocurrió, Occidente optó por suavizar la situación y minimizar las consecuencias. Y seguimos interactuando con ellos, y hemos intentado incluir a Rusia en la comunidad euroatlántica. Pero cada vez que lo intentábamos, Rusia simplemente daba un paso más. Sé que la definición de insensatez es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado distinto. Durante los últimos 30 años, Europa, la OTAN, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han intentado apaciguar a Rusia. Y en cada ocasión, Rusia pensó que podía avanzar un poco más sin tener consecuencias. Simplemente me gustaría recordarle a la gente que en el año 2006, Rusia empleó un arma radiactiva en territorio británico, cuando envenenó al espía Alexander Litvinenko. Algunos ciudadanos británicos se intoxicaron. La respuesta del Ministerio del Interior, cuando Theresa May era ministra, fue declarar en una carta pública lo siguiente: "No quiero una investigación pública porque perjudicaría nuestros intereses con Rusia". Hemos intentado acercarnos a Rusia y hemos hecho concesiones a su favor. Y este es el resultado que tenemos hoy en día. No hizo del mundo un lugar más seguro, sino que lo hizo más peligroso. Agradecemos los valiosos comentarios de Samantha de Bendern, investigadora asociada en Chatham House. Fue un placer. Adiós. Reform UK presentó su plan para eliminar las políticas que buscan una economía de emisiones cero en el Reino Unido. Este plan incluye la quita de subsidios a la energía renovable. Hoy nos acompaña su líder adjunto. Antes de conversar sobre la política de emisiones cero, comencemos con la historia principal de esta noche, que es la llamada telefónica que tuvo lugar entre los presidentes Putin y Trump, y el inicio de las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania. ¿Cuál cree usted que será el precio a pagar para que esto suceda? ¿Cree que Ucrania va a tener que ceder parte del territorio perdido a Rusia para ponerle fin al conflicto? Si lo pensamos, casi todas las guerras terminan cuando las partes contrarias comienzan a negociar entre ellas. Y el presidente Trump está dando el primer paso en esa dirección. Y si hablaron durante 90 minutos, es claro que conversaron mucho. Ustedes han informado en detalle lo que dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Y lo cierto es que todos sabemos muy bien que el presidente Trump se va a mantener firme en sus convicciones y que no será fácil doblegarlo. ¿Quién sabe dónde acabará esto?
Todos quieren que la guerra termine de una vez, que los asesinatos paren y que los gastos que ocasiona se detengan. El presidente Trump dejó esto muy claro cuando fue elegido en noviembre, así que nada de esto debería sorprendernos realmente. Aunque debo decir que yo tomaría una postura diferente a la del corresponsal anterior. Dominic Waghorn. Pero esto es solo mi opinión personal. Creo que a menudo las cosas son diferentes a lo que parecen. Según usted, cuando uno negocia, comienza en un extremo y luego se mueve hacia el centro. Pero hay quienes dirían que Trump se ha posicionado cerca de lo que Putin querría en este Yo momento. creo que esa conclusión es errónea. Pero me gustaría que me lo explicara porque esto es lo que parece. Hay que considerar que Permítame terminar. Trump sostiene que Ucrania no podrá formar parte de la OTAN y que tampoco podrá recuperar la frontera que tenía antes de 2014. Por eso es que existen esas opiniones. hay dos cuestiones a considerar. Comenzaré por explicar la primera. El problema con la OTAN y el artículo 5 es que puede llevar a las naciones a un punto crítico de conflicto, ya que aumenta el peligro de que la OTAN termine luchando contra Rusia, y claramente, eso implicaría consecuencias horribles y riesgos potenciales. La segunda cuestión está relacionada con la delimitación de la frontera de 2014. No creo que alguien creyera que Ucrania recuperaría Crimea. Ha sido parte de Rusia por más de una década. Dudo que alguien haya pensado que eso era una posibilidad. No en este contexto. Pero no está mal que intentaran recuperarla. Claro, y en cierto modo es comprensible. Pero también hay que considerar otra cuestión. La mayoría de las guerras terminan a partir de la existencia de ciertos acuerdos y concesiones, y estos pueden ser muy duros, como nos sucedió a nosotros en Irlanda del Norte. Estas situaciones suelen ser complicadas, pero creo que siempre es beneficioso negociar desde una posición de fortaleza. Y eso fue una de las claves del éxito de lo que hizo Ucrania, al incursionar y llevar a cabo una gran cantidad de ataques en Rusia. Mencionó los problemas del artículo 5 y la necesidad de evitar la confrontación directa. Pero entiendo que Ucrania querrá algún tipo de garantía de que Rusia no volverá a invadirlos. Según Trump, no serán ni las tropas estadounidenses ni la OTAN. ¿Cree usted que el Reino Unido debe enviar fuerzas de paz? Pero hay algo que usted debería tener en cuenta. Hay algo que su colega no mencionó sobre el tema que creo que es importante. Puede echarme la culpa a mí. Soy fuerte. Es cierto que Estados Unidos ha dicho que no va a enviar sus tropas, pero puede colaborar de otra manera, como con dinero o sistemas de seguridad. Existen otras formas de proporcionar garantías de seguridad y defensa que están presentes en el paquete de la negociación. Estamos ante el comienzo de todo esto, y las opciones deben estar sobre la mesa. ¿Cree usted que deberíamos gastar el 5% del PBI en defensa como quiere Donald Trump? Lo cierto es que en el pasado solíamos gastar esa gran cantidad, pero con nuestra economía actual y con nuestros gastos, eso ya no es posible. No es posible gastar el 5% del Eso es si PBI. nos basamos en la situación actual. Por eso es que en nuestro contrato dijimos que debemos llegar al 3% en 6 años. Y si tenemos en cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo, es algo muy necesario. ¿Es Trump poco realista al pedir un 5%? Yo creo que el presidente Trump se caracteriza por negociar de manera agresiva y que pide el 5% para que ofrezcamos al menos un 3%. Entiendo. Pasemos a hablar sobre su anuncio de las emisiones cero. Debo decir que me sorprendió una parte de su política, y es la que sostiene que los agricultores que usen paneles solares en sus tierras deberían estar sujetos a un impuesto especial al fallecer. Pero ¿no eran ustedes quienes defendían a los agricultores contra el impuesto a la herencia? Eso sigue siendo cierto. Si pudiéramos, aboliríamos todos los impuestos a la herencia, incluido el que afecta a las granjas familiares. Pero no pueden sacar provecho de dos beneficios a la misma vez. No debería haber impuestos a la herencia para los agricultores. Pero si deciden que no quieren participar en la seguridad alimentaria y prefieren beneficiarse del soporte financiero a las energías renovables, entonces ya han cobrado su dinero por adelantado. No se verán exentos del impuesto a la herencia ya que no participan en la seguridad alimentaria. ¿Cree que los agricultores se aprovechan de los subsidios al poner paneles solares en sus granjas? La clave de nuestra política es eliminar todos los subsidios. Habría un impuesto sobre las ganancias extraordinarias para recuperar el dinero, unos 10,000 millones al año. Este sería un impuesto especial sobre las energías renovables como la eólica, la solar y la de la central eléctrica Drax. Y también buscamos imponer la prohibición de los peligrosos sistemas de almacenamiento de energía en baterías, a los que la gente no les está prestando atención. Me gustaría volver a lo que hablamos acerca de las tierras con paneles solares. No logro entender por qué no eliminarán el impuesto a la herencia de los agricultores con paneles solares. Porque ellos ya se ven beneficiados por soportes financieros de otro tipo. ¿Está mal que tengan paneles solares? No pueden recibir un beneficio doble. Hacerlo no estaría bien. Si toman el dinero de los subsidios a las energías renovables y renuncian a participar en la seguridad alimentaria, entonces no deberían estar exentos del impuesto. ¿Por qué cobrarles a los paneles solares? Porque así podremos poner paneles solares en los techos de las casas y de los establos, no en tierras agrícolas productivas. Y me refiero
refiero también a mi propio distrito. Muchas gracias. Despedimos a Richard Tice. Escuchemos a Vladimir Putin. Podríamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos para reducir el presupuesto en defensa. Me parece una buena idea. Le ofreció a Estados Unidos la posibilidad de sentarse a negociar a fin de reducir mutuamente sus gastos en defensa en un 50% cada uno. La idea de gastar mucho menos en defensa debe ser una propuesta atractiva para Rusia ahora. Los rusos gastan 150.000 millones de dólares en defensa, suma que ha aumentado mucho desde 2022 cuando empezó la guerra en Ucrania. Esto significa que invierten cerca del 8% de su PIB en defensa, y según ciertos cálculos, quizás más. El pueblo ruso siente una notable diferencia, porque ahora deben pagar más por el aumento de los gastos de defensa en Rusia, con una disminución en pensiones y bienestar social. La realidad es que deben elegir entre gastar en la guerra y gastar en los servicios sociales esenciales para toda la población. Si se llegara a lograr una tregua en Ucrania, la posibilidad de gastar un poco menos en defensa se vería con buenos ojos, pero no creo que empiece a gastar mucho menos porque ya ha creado un gran impulso. Generó una economía de guerra, es decir, transformó su economía en esta economía de guerra, y no será capaz de revertir este cambio en poco tiempo. En consecuencia, los rusos necesitarán un periodo de algunos años para atraer más inversión, rediseñar su sistema de crédito y trabajar en el funcionamiento de sus bancos. También deberán hacer algo respecto a la productividad en Rusia, que es muy baja por diversas razones. Hablé con el presidente Putin y quiero hacer algo. Es decir, acuerdos, eso es lo que hago. Es lo que hice toda mi vida. Es lo único de lo que sé. Esta propuesta de Vladimir Putin obviamente está diseñada para atraer el lado empresarial de Donald Trump, debido a que a Estados Unidos le gustaría reducir los gastos en defensa. El presidente estadounidense opina que uno de los problemas de Estados Unidos se debe a que el gobierno federal gasta demasiado en todo y debería reducirse considerablemente. Dentro de la administración está Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos. Buscaremos paz con la fortaleza priorizando a Estados Unidos. Este funcionario decretó que debería haber una reducción del 8% en el gasto militar del país, lo cual es una disminución ambiciosa para los Estados Unidos. No sabemos si podrán hacerlo. Sin embargo, la idea de realizar recortes significativos en el gasto de defensa será muy difícil de alcanzar en el corto plazo, pero creo que el presidente Putin le ha hecho esta propuesta a Donald Trump porque supongo que sabe que esta medida le parecerá atractiva. Quiero anunciar que este gobierno comenzará el mayor incremento sostenido en el gasto de defensa desde el final de la Guerra Fría. Parece irónico que mientras estas propuestas, que son solo propuestas, están en juego, los europeos están aumentando su gasto en defensa de manera significativa porque han gastado muy poco en defensa a lo largo de los años. Y ahora se dan cuenta de que si Estados Unidos toma otro rumbo, como parece ser, entonces los europeos necesitarán defenderse mucho más efectivamente de lo que lo han hecho en el pasado. Por eso ahora vemos cómo el presupuesto de defensa europeo está aumentando. Algunos gobiernos europeos como los países bálticos y Polonia ya aumentaron sus presupuestos en defensa. Ya gastan un 4,1 o un 4,3% de su PIB en defensa. Gran Bretaña anunció que subirá su gasto en defensa del 2,3 al 2,5% en un par de años, y me sorprendería si no llegara a alcanzar el 3% antes de la década del 2030. La carrera armamentística en Europa ya está en marcha, porque los europeos sienten que Rusia es una potencia imperialista y agresiva que busca expandirse. Y que si consigue un breve respiro en la lucha contra Ucrania, los rusos aprovecharán para poner presión en otros lugares porque consideran que Putin es un imperialista por naturaleza. Desde un punto de vista financiero, no me tomaría esta propuesta de Putin muy en serio, porque la realidad es que nadie espera que los rusos reduzcan su gasto en defensa a la mitad, ni tampoco que Estados Unidos lo haga, sino que en realidad es una táctica política para tratar de crear esta sensación de impulso, de que Rusia y Estados Unidos son realmente socios estratégicos y no adversarios. El presidente Biden dejó muy claro que Rusia era un adversario estratégico y que todas las potencias europeas consideran a Rusia como el adversario estratégico más importante. Pero ahora, en este momento, Putin está reflexionando sobre diferentes maneras de acercarse más a Trump, dado que ahora comprende que el premio de ser tomado en serio es invaluable.
y además, lograr una ruptura significativa en la relación transatlántica. Es algo con lo que los líderes rusos que vinieron antes que él solo han podido soñar pero nunca se acercaron siquiera. Me refiero a lograr la hazaña de sacar a los Estados Unidos de la defensa europea y así crear una relación 1 a 1 entre Rusia, que es bastante débil, comparada con la estadounidense, que es sumamente fuerte. Pero si logra disfrazar la debilidad de Rusia en una serie de cumbres de importantes líderes, entonces fomentará su agenda imperialista de una manera en la que nada más podría hacerlo.